Ellos llegan sin previo aviso, como sombras danzantes en la periferia de nuestra realidad, figuras envueltas en oscuridad, seres que parecen emerger de las profundidades de la noche, rostros ocultos, velados tras la impenetrable máscara del misterio. Sus identidades un enigma perpetuo, intenciones misteriosas, propósitos que se esconden en las sombras, tejiendo una red de incertidumbre a su alrededor. Estos son los hombres de negro, una presencia constante en los márgenes de lo inexplicable. Un nombre que carga con el peso del miedo y de verdades silenciadas, un eco de secretos que la humanidad prefiere ignorar. Durante décadas, su presencia ha sido la sombra tras fenómenos aéreos inexplicables, alimentando teorías y conspiraciones. Ejecutores del silencio y guardianes de secretos inquietantes, protectores de una realidad que desafía nuestra comprensión, inspiran un temor profundo, no solo por su vestimenta fúnebre, que evoca la solemnidad de lo desconocido, sino por la calma con la que entregan amenazas veladas. Sus palabras un susurro helado que cala hasta los huesos. Testigos describen una frialdad inhumana en sus ojos, una mirada vacía que refleja la inmensidad del cosmos, una experiencia que deja una marca imborrable, un trauma que se transmite de generación en generación. El fenómeno es global, con reportes consistentes y encuentros únicos, diseminados por todos los rincones del planeta. Siempre con el mismo mensaje: olvida lo que viste, borra de tu mente aquello que tus ojos no debieron presenciar. ¿Quiénes son estos hombres? ¿De dónde provienen y cuál es su verdadero propósito? ¿Qué autoridad les otorga tal poder para infundir miedo y desaparecer sin dejar rastro, borrando la memoria de aquellos que se cruzan en su camino? No son solo personajes de folclore, no son simples invenciones de la imaginación popular. Los testimonios son demasiados y demasiado consistentes para ignorarlos. Un coro de voces que claman por ser escuchadas. Representan una pregunta persistente en el estudio de ovnis, una pieza clave en el rompecabezas cósmico. ¿Agentes del gobierno operando en las sombras con la bendición de las altas esferas? ¿O algo que no es de este mundo, entidades de un origen desconocido? La leyenda moderna de los hombres de negro comienza con la historia de Albert K. Bender, un nombre que resuena en los anales de la ufología. A principios de los años 50, Bender era el editor de Space Review, una publicación modesta pero ambiciosa, dedicada a explorar los misterios del cosmos y, en particular, el fenómeno ovni. En ese entonces, Bender creía fervientemente que estaba a punto de revelar un gran secreto sobre los ovnis, una verdad que cambiaría la percepción del mundo. No solo era editor, sino que también dirigía la International Flying Saucer Bureau, una organización que reunía a entusiastas e investigadores de todo el mundo. Él anunció con gran convicción que había llegado a un descubrimiento crucial. Pero, de repente, de manera abrupta e inesperada, Bender cesó toda actividad relacionada con los ovnis. Cerró su organización de golpe, detuvo la publicación de Space Review y se sumió en un silencio enigmático. Nadie entendía por qué este cambio tan drástico. Bender solo advertía a sus allegados que era demasiado peligroso continuar con sus investigaciones. El miedo se había apoderado de él. Años más tarde, finalmente reveló el motivo de su silencio. Fue visitado por 3 hombres vestidos de negro. Según Bender, estos individuos ya conocían la naturaleza de sus hallazgos, los detalles más íntimos de su investigación. No vinieron a debatir teorías ni a refutar sus conclusiones, sino a intimidarlo y asegurar su silencio absoluto. Su presencia era opresiva, su objetivo claro. Le presentaron información adicional, datos perturbadores que lo convencieron de abandonar su investigación de inmediato. Los describió con ojos brillantes, penetrantes, que parecían mirar a través de su alma. Irradiaban un aura amenazante, una sensación de peligro inminente. Y, lo más extraño de todo, un persistente y nauseabundo olor a azufre parecía emanar de ellos. No eran funcionarios gubernamentales comunes y corrientes, eran algo mucho más inquietante, algo de otro mundo. Así, Albert K. Bender se convirtió, sin saberlo, en la primera víctima famosa y documentada de los hombres de negro. Su aterradora experiencia sentó las bases para décadas de miedo, especulación y un sinnúmero de relatos sobre estos misteriosos hombres de negro. El terror de Bender fue profundo. Los visitantes sabían detalles íntimos de su investigación, como si fueran omniscientes.
Bender sentía que enfrentaba una inteligencia imposible de razonar, solo de obedecer. En su libro, describió a los hombres de negro como posiblemente extraterrestres, capaces de inducir malestar físico y frío extremo. Habló de amenazas, de ser transportado a una base secreta y de un miedo innegable. El cierre de su organización sembró miedo entre los investigadores de ovnis. Los hombres de negro lograron su objetivo: infundir miedo y desalentar la investigación. El caso de Bender se convirtió en advertencia y arquetipo para futuros encuentros. Décadas después, en 2008, el misterio de los hombres de negro persistía, tejiendo su red de intriga en el mundo moderno. Shane Sobar y un amigo vivieron un encuentro inquietante, una experiencia que desafiaría su comprensión de la realidad. Todo sucedió en un hotel de Niagara Falls, un lugar que se transformaría en el escenario de un encuentro inexplicable. Dos hombres, altos, imponentes figuras que parecían surgir de las sombras, pálidos, con una palidez que parecía antinatural, casi espectral, y vestidos de negro, con trajes oscuros que acentuaban su aura de misterio y autoridad. Aparecieron en su habitación tras una conferencia de ovnis, como si estuvieran siguiendo de cerca los movimientos de los asistentes. Sus rasgos eran extraños, casi artificiales, como si hubieran sido creados en un laboratorio. Y su presencia fue percibida más que vista, una sensación opresiva que llenaba la habitación. La atmósfera se volvió fría y densa, un escalofrío que penetraba hasta los huesos. Y los testigos sintieron una alarma instintiva, un presentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Los hombres no se presentaron, no ofrecieron nombres ni identificaciones, solo interrogaron sobre pruebas de ovnis, con un tono monótono y sin emociones, como si fueran autómatas programados para obtener información. Mostraron un conocimiento inquietante sobre la vida personal de los testigos, detalles que solo podrían haber obtenido a través de una vigilancia exhaustiva. Su comportamiento era rígido, casi robótico, carente de la espontaneidad y la calidez humana. Y su mirada profundamente perturbadora, una penetrante fijación que parecía leer sus pensamientos más íntimos. El interrogatorio fue implacable, una presión constante que dejó a los testigos profundamente perturbados y traumatizados. Este encuentro demostró que, incluso en el siglo XXI, los hombres de negro seguían activos, adaptándose a los nuevos tiempos, pero manteniendo su esencia amenazante. Sus métodos de intimidación permanecían tan efectivos y escalofriantes como siempre, sembrando el miedo y la confusión en aquellos que se atreven a investigar los misterios del universo. Los testimonios describen a los hombres de negro como entidades extrañas, casi inhumanas. Su piel es pálida, cerosa, sin imperfecciones, y sus ojos grandes y oscuros, carentes de emoción. La mirada es penetrante, como si escanearan pensamientos. Sus movimientos son rígidos, a veces torpes, como si no estuvieran acostumbrados a sus cuerpos. Hablan en un tono monótono, con frases forzadas y sin inflexión. Proyectan un aura de temor y frialdad, causando síntomas físicos en los testigos. Todo en ellos sugiere una presencia ajena, apenas disfrazada de humano. La conducta de los hombres de negro es tan inquietante como su apariencia. Sus palabras son precisas, carentes de emoción, pero cargadas de amenaza. Insinúan consecuencias graves si no se obedece, a menudo refiriéndose al bienestar de seres queridos. Sus movimientos son mecánicos, a veces torpes, aumentando la sensación de extrañeza. Demuestran un conocimiento inexplicable sobre la vida de los testigos, aislándolos y haciéndolos sentir vulnerables. A veces hacen preguntas sin sentido o se fascinan con objetos cotidianos, como si fueran ajenos a la experiencia humana. Esta mezcla de intimidación y desconcierto profundiza el misterio. ¿Son actos calculados o reflejos de una inteligencia completamente distinta? La identidad de los hombres de negro sigue siendo un enigma. Una teoría sugiere que son agentes gubernamentales encargados de suprimir información sobre ovnis. Otra plantea que no son humanos, sino seres extraterrestres o androides enviados para controlar la conciencia humana sobre la presencia alienígena. Algunos creen que son entidades interdimensionales, capaces de habilidades imposibles según nuestra ciencia. Su torpeza física podría deberse a su falta de familiaridad con nuestro mundo. Otros sugieren que son proyecciones psíquicas, nacidas del miedo colectivo,
o incluso entidades demoníacas adaptadas a las ansiedades modernas. Todas las teorías reflejan el profundo impacto de estos encuentros. La verdad, por ahora, permanece oculta tras sus rostros imperturbables. Los encuentros con los hombres de negro están ligados a rumores de encubrimientos y archivos secretos sobre ovnis. Aunque los gobiernos suelen mostrarse escépticos, la cantidad de testimonios creíbles sugiere una verdad oculta. Si existe un encubrimiento, los hombres de negro serían los encargados de imponer el silencio. Su función, intimidar, confiscar pruebas y desacreditar a los testigos. La existencia de una agencia así sugiere un nivel inquietante de control y manipulación. Los rumores sobre tecnología alienígena y experimentos secretos solo aumentan el misterio. La desclasificación parcial de documentos ha levantado más preguntas que respuestas. La verdad parece estar ahí fuera, pero fuertemente custodiada por las sombras. El fenómeno de los hombres de negro nos obliga a cuestionar la realidad que creemos conocer. Sus encuentros son experiencias traumáticas, reportadas por testigos creíbles en todo el mundo. La consistencia en sus descripciones sugiere un patrón genuino y perturbador. Su propósito parece claro: controlar la información y mantener el secreto sobre fenómenos que desafían nuestra comprensión. El impacto psicológico es profundo, dejando a los testigos con temor y paranoia. Nos recuerdan que la curiosidad puede tener consecuencias y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse. Al mirar el cielo, la verdadera pregunta no es solo qué hay allá arriba, sino qué podría llegar a tu puerta después.